Todos hablan de las protestas en Marruecos sobre la generación Said, pero probablemente no de la manera en que lo escucharás hoy en este episodio. ¿Cómo surgieron estas protestas? ¿Quién está detrás de la generación Said? ¿Por qué solo se habla del sector salud? ¿Por qué precisamente ahora, a pocos meses de las elecciones? ¿Qué relación tiene el presidente estadounidense Trump con Jill Said? Hoy vamos a revelar la otra cara de estas protestas. Quédense. Con nosotros, estimados espectadores, la paz, la misericordia y las bendiciones de Dios sean con ustedes. Bienvenidos hoy a este encuentro renovado, si Dios quiere. De la serie de episodios de opinión que dedicamos a estas protestas que está viviendo Marruecos y que, como todos saben, son adoptadas hoy por lo que se llama el movimiento Generación Sieb. Así que hoy, respondiendo a las solicitudes de algunos estimados seguidores que llegaron a través de varios comentarios en episodios anteriores, voy a presentar un análisis de lo que está sucediendo hoy en Marruecos. Por supuesto, todas estas demandas que se han planteado en estas protestas son demandas legítimas, demandas que no salen del marco de los sectores de salud, educación y empleo, es decir, acabar con la corrupción que está extendida en estos sectores. Y en particular estamos hablando del sector salud, un sector que es el más importante y que recibe la atención de todos los marroquíes y de todos los pueblos del mundo. Sin embargo, resulta ser el peor sector en Marruecos, sufre de desequilibrios muy graves. Y esto no es algo nuevo. Hoy los indicios han surgido claramente desde la independencia de Marruecos, mostrando que este problema siempre ha existido. Ahora podemos afirmar que el sector salud es el más difícil de reformar en Marruecos. Incluso cuando los gobiernos sucesivos en Marruecos hablan de reformas en este sistema de salud, te das cuenta de que hacían lo contrario. O sea, no hubo ni reforma ni nada por el estilo. O sea, todos estamos involucrados en este sector. Todos apoyamos estas demandas populares de reformar el sistema de salud en Marruecos. Es decir, estas demandas son demandas populares que podríamos llamar demandas básicas, porque hoy en día no hay hogar en Marruecos en el que no se hable de las catástrofes que vive este sector, de los escándalos que ocurren en este sector. No hay hogar en Marruecos en el que no encuentres sufrimiento. Desde este aspecto siempre hay alguien de la familia, algún miembro de la familia. Ha pasado por una experiencia difícil, amarga y humillante cuando visitó un hospital en Marruecos, y lo extraño es que ya sea un hospital público o privado, siempre hay catástrofes y escándalos. Por eso son demandas legítimas y protestas que cualquiera apoyaría en este marco pacífico, por supuesto, lejos del caos, lejos de estos actos vandálicos y cosas por el estilo. Pero aquí voy a hablar de algunos puntos importantes que tal vez no todos hayan notado. Hay una serie de observaciones y reservas y hay puntos muy importantes. Voy a hablar de ellas, sobre lo que hoy se llama la generación Z y sobre estos eventos interesantes que han ocurrido recientemente, que por supuesto giraron en torno, o mejor dicho, comenzaron a partir del sector salud. ¿Por qué la generación Z? ¿Por qué solo esta generación salió a protestar? A pesar de que es la misma generación que vemos en Maguasín, la vemos en el Boulevard, la vemos en diferentes festivales. Es la generación que más consume cosas superficiales, o la generación que más está presente en TikTok. ¿Quién lidera realmente estas protestas? ¿Hay entidades que están empujando a esta generación hacia la protesta? ¿Cómo es eso? ¿Por qué la chispa de la protesta comenzó en el sector salud y no en otros sectores como el trabajo, por ejemplo? ¿Por qué el título principal y más destacado fue sobre la salud? Incluso cuando hablamos de los escándalos que se conocen en el sector salud en Marruecos, estos escándalos no son algo nuevo. Hoy en día, cada vez que surge un escándalo, podemos decir que casi cada mes hay un escándalo específico en este sector, pero cada vez se contiene ese escándalo, se calman las cosas. Este caso se archiva, pero ¿por qué esta vez? Las cosas tomaron mucho impulso, adquirieron esta dimensión mediática, esta gran atención del público, lo que hizo
que el ministro de Salud actuara, visitara hospitales y sin previo aviso fuera recibido por ciudadanos con quejas. ¿Y esto frente a quién? Frente a las cámaras, como si fuera una obra de teatro. Incluso en las protestas vimos cómo se hacían los arrestos frente a las cámaras. Por primera vez, podríamos decir, desde el movimiento del RIF, es la primera vez que se permite que todos graben las intervenciones de la policía y los arrestos, incluso los ciudadanos. No hablo solo de los periodistas, me refiero a todos, sin excepción. ¿Por qué precisamente ahora? Esto sucede cuando estamos a solo unos meses de las elecciones legislativas. Para responder a todas estas preguntas, primero todos deben saber que las protestas por el aceite de mesa no ocurrieron solo en Marruecos. Y recientemente ocurrieron en Marruecos, en Nepal, en Madagascar, en Perú, en Polonia y en otros países también. Y tal vez se extiendan a otros países, tal vez Francia, tal vez Reino Unido. Pero la paradoja extraña es que todos estos países tienen algo en común. Uno, y es que tienen gobiernos vinculados a Macron, Starmer y Scholz, vinculados a los gobernantes de Francia, Alemania y Reino Unido, y así sucesivamente. Vemos que todos estos gobiernos tienen una orientación liberal o neoliberal, gobiernos apoyados por el liberalismo global, es decir, por estos países que lideran Occidente, que lideran Europa, Francia, Reino Unido, y así sucesivamente. Mientras que, como todos saben, Trump, desde que llegó al poder en la administración estadounidense, está librando una guerra feroz, está librando una gran lucha contra el liberalismo, librando una guerra tanto interna como externa. Los oponentes políticos de Trump, cuando hablamos de ellos ahora, ya son conocidos, es decir, todos los conocen y se habla de ellos abiertamente. ¿Quiénes son? Son los liberales, ya sea dentro o fuera del país. Recientemente, Trump ha tomado medidas muy importantes contra todos los residuos liberales. Por ejemplo, contra los homosexuales en Estados Unidos, detuvo el apoyo gubernamental a este grupo. Comenzó un proceso de depuración masiva del ejército y de las instituciones gubernamentales. Ahora, más que eso, ahora involucró al ejército, es decir, el ejército estadounidense en esta tarea les dio la misión de limpiar los estados americanos de este fenómeno que por supuesto estaba carcomiendo a la sociedad estadounidense y llegaba, o sea, hasta lo más profundo de estas instituciones gubernamentales y de seguridad y así sucesivamente. Lo mismo también, en el ámbito internacional, Trump tuvo fuertes conflictos con gobiernos liberales. Actualmente está en contra de la mayoría de los gobiernos europeos, incluido Macron, Starmer y Scholz, y apoya abiertamente a los partidos de derecha en estos países, los partidos conservadores. Lo importante para él es que estos gobiernos ya no sean liberales. Las protestas de la generación del aceite surgieron con fuerza en países con gobiernos apoyados por Occidente, pero no en otros regímenes. Esto da una impresión realista de que hay una dirección suave de estas protestas solo para derrocar al gobierno de Ashnesh. Aquí todos deben notar que esta dirección suave no significa que los jóvenes no sufran o que no tengan razones reales. No, no es eso, no es lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que hay quienes aprovechan esta ira real y esta realidad verdadera para dirigir estas protestas, exagerar los acontecimientos y manipular los algoritmos. El uso de hashtags internacionales sugiere que lo que sucedió en Nepal podría repetirse en Marruecos, o tal vez trasladarse a otros países de allá. O sea, se utilizan muchos mecanismos para una manipulación sutil, así que quien entiende bien el juego tal vez aproveche esta situación para beneficiarse de estos disturbios, de este nuevo cambio en la orientación internacional. Por ejemplo, algunos otros partidos que no son liberales intentan subirse a esta ola para destacarse como si fueran ellos los protagonistas. O sea, que son la alternativa, la mejor alternativa, que ellos van a hacer las reformas, que ellos van a responder a estas demandas, las demandas del pueblo. Entonces, hay quienes hicieron declaraciones apoyando la protesta, hay quienes hicieron declaraciones apoyando el movimiento de Gil Cid, hay quienes encargaron a la juventud del partido que se comunicara directamente con este movimiento y apoyara sus demandas y cosas así. Incluso fundaron un movimiento también y así sucesivamente. Hay quienes también quieren liderar a Gil Cid.
Entonces, estas demandas realmente existen, las demandas realmente son legítimas, pero hay una orientación suave, una orientación que tiene como objetivo principal derrocar al gobierno de Ashnus. Y eso significaría que Ashnus, o sea, ya se acabó desde que Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos. Como si dijéramos que se firmó la fecha del final de Ashnus, la decisión ya está tomada, el próximo gobierno marroquí será un gobierno conservador, el partido de Ashnus. No colapsará por completo, pero colapsará de manera clara. Perderá, o sea, en las próximas elecciones perderá decenas de escaños parlamentarios. Estos escaños se repartirán entre los demás partidos. El partido de la autenticidad y modernidad también colapsará. Ese partido ya se acabó. Ahora presenciaremos el regreso de los partidos históricos. El partido de la justicia y el desarrollo volverá de nuevo, pero no con la misma fuerza que tenía antes, sino que tal vez solo gane algunos escaños más. El próximo jefe de gobierno tal vez sea del Partido de la Independencia, tal vez sea un tecnócrata, pero lo importante es que tendrá un perfil conservador. Lo importante es que el cambio ya viene, y la época de Ashnus ya se acabó allá. O sea, hay indicios que confirman realmente que las protestas de Gillette fueron dirigidas y exageradas para socavar a los gobiernos liberales. Trump ya salió, o sea, ya es presidente de Estados Unidos, ya está. El mundo va a cambiar, el mundo está cambiando ahora. Hay una nueva tendencia internacional en este sentido para todos ahora. Todos los programas liberales ahora están detenidos. ¿Por qué? Porque también hay una nueva tendencia global. Además, hay un punto muy importante al que todos deben prestar atención y que también debe señalarse. Este punto es, ¿por qué se encendió la chispa de estas protestas? Comienza en el sector de la salud. ¿Por qué es esto? Esto no fue una coincidencia en absoluto. Esto no fue una coincidencia como algunos podrían pensar. Tal vez todo aquí está planeado e intencionado y tiene que ver exactamente con qué. Con la Copa del Mundo 2030 les explicaré exactamente. Marruecos ahora está comprometido, según el cuaderno de cargos, para organizar la Copa del Mundo 2030, a mejorar los servicios, la infraestructura y demás. Y el sector más importante comprometido con esto, según el cuaderno de cargos. Este es el sector de la salud. El sector de la salud, que significa que es necesario que cumpla con ciertos estándares internacionales que garanticen la seguridad sanitaria para los aficionados. La Federación Internacional de Fútbol, o sea, la Federación Internacional de Fútbol, asociación como todos saben, y obliga a los países que van a albergar el Mundial a proporcionar un sistema médico sólido, capaz de atender a millones de personas, ya sean residentes, visitantes y demás. El cuaderno de cargos. Esto garantiza el equipamiento de los hospitales, la cantidad de hospitales, garantiza el número que debe haber de médicos, de personal de salud, según la cantidad de habitantes, según la cantidad de visitantes, garantiza un número suficiente de ambulancias y demás. Todo el sistema de salud debe ser un sistema de nivel mundial que esté a la altura de este evento, como se hace en todos los países europeos. Entonces, para que Marruecos alcance este nivel, se supone que ya deberían haber comenzado hoy proyectos claros de reformas. Es decir, así como se construyeron estadios de nivel mundial en pocos meses, también se suponía que se construyeran y equiparan hospitales en ese mismo periodo. Hoy, ¿cómo es posible, por ejemplo, solo por mencionar uno, cómo es posible el hospital regional especializado de Tetuán no ha sido inaugurado hasta hoy? A pesar de que han pasado 5 años o más desde el inicio. 5 años de trabajos de construcción. ¿Cómo es posible que haya un hospital para enfermedades respiratorias en la zona de Ben Kresh? ¿La casa de Tetuán sigue en reconstrucción y aún no ha sido inaugurada? A pesar de que han pasado más de 7 u 8 años desde que comenzaron las obras. Y es un hospital pequeño, estamos hablando de 7 u 8 años, mientras que hemos visto cómo los estadios de fútbol se construyen en muy pocos meses y con presupuestos enormes. Entonces aquí, si todos recuerdan el último discurso real del rey Mohamed VI, ¿qué dijo? Dijo que no hay lugar hoy ni mañana para un Marruecos que avance a 2 velocidades. Habló de que el desarrollo debe incluir a todos los ciudadanos sin discriminación ni exclusión.
Entonces aquí no es posible que Marruecos avance en el sector deportivo a la velocidad de un guepardo, mientras que el sector de la salud, que afecta a todos los ciudadanos sin excepción, avance a la velocidad de una tortuga. O sea, él lo dijo en ese momento. Esto ya no es aceptable en absoluto, ni hoy ni mañana. Ahora es el momento de reformar este sector de la salud. La próxima etapa conocerá talleres importantes para la reforma del sistema de salud en Marruecos. O sea, según este programa, según el plan, porque hay un futuro firmado, hay un pliego de condiciones, está la imagen de Marruecos a nivel internacional y ahora solo se está preparando para esta etapa. Observen los lemas usados en estas protestas y cómo incluso en otros países fue el mismo tema. ¿Dónde está el dinero del fútbol, la salud, los hospitales antes que los estadios y así sucesivamente? O sea, el momento de sacar este tema y el inicio de las protestas fue un momento muy calculado antes de las elecciones, antes de que Marruecos entrara en la hora decisiva para cumplir con el cuaderno de cargos de la Federación Internacional de Fútbol Asociación. Marruecos necesita financiamiento hoy, antes que mañana, necesita apoyo financiero de amigos para desarrollar este sector de la salud y así estar a la altura de este próximo evento, la Copa del Mundo. Así que el momento realmente fue muy importante, sirve a todos los objetivos, tanto internos como externos, y el objetivo real para que algunos no piensen que se trata de otras cosas. El objetivo real no es derrocar al gobierno ahora antes de las elecciones, para nada. El objetivo es debilitar a este gobierno, debilitar a este partido gobernante y presionarlo, resaltar sus puntos de fracaso y exponerlos ante la opinión pública antes de las elecciones. Incluso hoy, aunque el Partido de la Independencia es parte de este gobierno, está alejado de todo este ruido. O sea, mediáticamente solo se enfocan los reflectores en dos partidos de este gobierno. El Partido de los Libres y el Partido de los Prisioneros y Modernidad, los dos partidos que tienen relación con el sistema liberal mundial. O sea, estos partidos ya se acabaron. Por eso, al final, tal vez las cosas parezcan claras para todos, pero en el fondo no es así. Quizá quien protesta hoy en la calle no sabe en absoluto que es parte de este juego. ¿Por qué? Porque en realidad son demandas reales, como dije, de verdad son demandas legítimas, como mencioné, pero hay una dirección sutil, no hay protestas sin liderazgo, así que aquí todos deben estar atentos. Para concluir, pedimos a Dios seguridad y éxito para esta nación. No olvides suscribirte y darle like.